9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primero que nada, buenos días, tardes o noches. Espero que se la estén pasando muy bonito donde sea que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este bonito podcast de bajo presupuesto artesanal, como se le dice. La comarca de Feynman, un espacio donde podrán descubrir lo que no sabían que no sabían. Y una vez más estoy aquí con... Espérate, ¿quién rayos eres tú? Nuevo host, estudio tacaño para pagar a Brendan Fraser. So- ese chiste ya valió totalmente la pena. Toda la estupidez que estoy a punto de decir ya. Bueno, pues al día de hoy estoy aquí con mi amiga Mariana Soto. Hola Marianita, ¿cómo estás? Un gusto, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. Entonces, pues ahora sí, como cada semana estamos aquí para hablar de ciencia y en esta ocasión de cosas que definitivamente nos harán querer ponernos gorritos de aluminio. Entonces, o sea, les voy a platicar de que, sí, vete preparando porque se Traje el supone, mío por si quieres el tuyo. por favor, porque se me olvidó prepararme. Es que sí se pone medio loco para el final, pero a ver, mira. En septiembre de 1963 surgió una de las historias más sorprendentes y misteriosas que se han escrito, con la publicación de Uncanny X-Men número 1. Nacería el grupo del mismo nombre, los X-Men, conformado por individuos que nacieron con mutaciones que les otorgaban habilidades mucho más allá de lo que pudiéramos soñar. Tanto es así que se ganaron el título de El siguiente paso en la cadena evolutiva. Esto, por supuesto, es una exageración muy dramática de un fenómeno natural, la evolución. Pero, ¿hasta qué punto es ficción o realidad? Ajá. Entonces, como ya habrán deducido, el día de hoy vamos a explorar el mundo de la evolución, cómo es que se da, la evidencia de dicha teoría y a dónde nos puede llevar. Ajá. Entonces, si vamos a estudiar la evolución de los seres vivos, está en nuestro mejor interés empezar hace millones de años, concretamente hace poco más de 65 millones de años antes de que los dinosaurios se extinguieran. Y aquí quiero hacer un paréntesis para saludar y agradecerle a mis amiguitos Areli y Jonathan, que hace tiempo me hicieron esta pregunta una pregunta que me llevó a escribir todo esto. ¿Por qué? O sea, ahora yo les voy a hacer a ustedes esa pregunta, a ti, Mariana. ¿Sabes por qué los dinosaurios eran tan colosales en comparación con los animales de ahora? O sea, sus descendientes. ¿O te lo has Supongo preguntado? que, no sé, o sea, nunca me lo había preguntado. Sí, Es que justo, o sea, es que tú ves el tiranosaurio y es como de, sí, una chingadera de 16 metros. Y luego ves una gallina y es como de, neta, es su pariente más cercano. justamente eso, o sea, ¿por Pero, qué son tan grandes, no? que de hecho, hasta hace poco la ballena azul era el animal más grande de la historia, pero ya se descubrió otro que era un dinosaurio, una cosa rara, no me acuerdo su nombre, pero que medía como 40 metros de No alto. es el megalodón, no, No, ¿qué ¿verdad? crees? Justo apenas, o sea, en otro episodio lo comentaba que el megalodón medía 16 metros. Ala, O sea, ok, sí sí era sí muy es un chingo, grande. era chingo, Sí. pero la ballena azul mide 36. Entonces, el megalodón era la mitad de una ballena azul. Entonces, ok. Ajá, entonces se lo han preguntado. La respuesta es que todavía no sabemos qué pedo. Porque, o sea, también hay que dar chance porque, o sea, pasó hace 65 millones de años. Es difícil estudiar esto. Sin embargo, hay teorías. Hay teorías. Una de las más recientes y aceptadas es que se debe pues, a una suma de factores, como todo, ¿no? O sea, no es nada más por una razón. Pero algo que influye mucho es la disponibilidad de alimento en cantidad y calidad. O sea, había más comida y era de mejor calidad que la que hay hoy en día. Entonces tomemos a los saurópodos, que así se llaman. Los cuello largo, todos los dinosaurios que sean de cuello largo, así como el pie pequeño, son saurópodos, es como el Ok, nombre general. sí te iba a preguntar qué eran esas cosas. Sí, es que justo está el ultrasaurio, no sé, tienen varios nombres. Son como primos todos, pero si tienen el cuello Ujú, así de largo, son saurópodos. ok, Ajá. El más alto llegando a medir 40 metros y pesando más de 50 toneladas. Estudios recientes sugieren que al ser tan grandes, podían acceder a mayor cantidad de comida
de mejor calidad y pues su gran tamaño les hacía difícil, los volvía difíciles presas. Entonces, por un lado, comían más y la comida que consumían era más chida. Por otro lado, como eran muy grandes, pues no se los podían tronar tan fácil. Sí, no. Ajá. Y pues A eso menos les de un ayudaba. dinosaurio más grande que ellos, ¿no? O Pero sea, no había, eran los más grandes. sí, justo. Ese era el problema. Entonces, esto permitía que durante los años de crecimiento, los jóvenes crecieran más, hasta llegar a la edad reproductiva, que es donde, o sea, esto es algo muy común que no entendí si es en general o si solo aplica para algunos animales, pero cuando se llega a la edad reproductiva, dejas de crecer porque toda la energía se va como para ese lado, o sea, como para, Para el ámbito sexual, ¿no? ajá, y tengo entendido, no sé si todavía sea válido, pero tengo entendido que las mujeres, por ejemplo, dejan de crecer aproximadamente 6 años después de su primera menstruación. Entonces, eso tendría sentido si esto es verdad. Ajá, por Pero eso te puedo decir que tiene sentido. Yo dejé de crecer hace tiempo. sí, te quedaste a nivel de mesa, mija, chale. Sí, ya. Y Sí, es una que, recargadera más. y por eso está el mito de que si empiezas tu vida sexual a edad temprana, dejas de crecer. No es tanto un mito, sí tiene como un sentido, pero es Ujú. por eso. Y, ajá, ¿no? Entonces, precisamente, como tenían un límite de edad para crecer lo más que pudieran y seguir alimentándose mejor, aquellos individuos de mayor tamaño procreaban más, heredando sus características en mayor número hasta que después de muchas generaciones el tamaño en promedio aumentaba. Entonces, esto, si suena familiar, es porque básicamente es el principio de la selección natural de Darwin. Sí. Entonces, en 1850, Darwin, pues, o sea, esta es una cita que me gusta mucho de Darwin, que es, no es el más fuerte de los individuos el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, es aquel con mayor capacidad para adaptarse. Porque eso de que la ley del más fuerte y todo ese pedo, eso es mentira. Esa es una tergiversación de lo que dijo Darwin. O sea, es como que alguien dijo como de, yo creo que es el más fuerte, es el más chingón y se lo fusiló, pero no es lo que él dijo. Darwin básicamente dijo que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que Ok. todas las especies comparten un ancestro común. Entonces, para este punto, alguien podrá llegar a decirme que todo esto no es cierto porque la teoría es solamente la evolución es solamente una teoría y que no está comprobada. Y esa gente tiene derecho a su opinión a pesar de que su opinión esté mal. Es que, es que es muy común cuando hablas con gente que no cree en la ciencia que te digan como, no, es que la evolución solo es una teoría. O sea, sí, es una teoría, pero cuando hablamos de ciencia, las teorías son, no solo es como que, yo creo que pasa esto, no, es un marco de trabajo que es capaz de explicar y predecir fenómenos de manera concisa y sistemática, por lo que cuenta con evidencia. O sea, no es nada más, yo creo que va a pasar, yo creo que es así, es observo lo que ya pasó, recopilo evidencia, formulo mi hipótesis y si todo se aplica, puedo predecir lo que va a suceder. Y Sí, o eso sea, es, no es como que adivinen o que se lo estén como fusilando de algún otro lado, sino que no, buscan evidencia, buscan fundamentos, ¿no? O sea, es como cuando tú quieres defender algo y solamente hablas por hablar y no tienes como un fundamento y cuando te dicen, ¿pero por qué? Ahí todo se te va porque no sabes ajá, por qué. sí, no, no es nada más decirlo por decirlo, es porque hay mucha evidencia detrás que lo respalda. Sigue siendo una teoría porque para que algo se vuelva ley es muy difícil y y aún las leyes pueden romperse o pueden modificarse, pero aunque sea una teoría, pues sabemos que es verdad, sabemos que sí pasa. Entonces, pues básicamente Darwin propuso que los seres vivos evolucionamos, pero además propuso el mecanismo mediante el cual evolucionamos, que es justamente la selección natural. Entonces, bajo esto, todos tenemos características genéticas que podemos heredar. Aquellas características que permitan mejor supervivencia se heredan más. Y pues hasta aquí. Así va cambiando hasta que con muchas generaciones los individuos se adaptan a su entorno. Todo esto se confirmó cuando Mendel decidió jugar con chicharitos y en su jardín. Ok. Pues es que sí, eso él estaba plantando chicharos y dijo como de, mira, qué curioso, lo que dijo Darwin es cierto. Y sí, así le hizo. Básicamente así sucedió. Y pues si seguimos esta corriente de pensamiento,
podemos analizar la manera en que los animales que conocemos y nosotros mismos, los seres humanos, hemos evolucionado a lo largo de todos los años. Pero eso nos queda una pregunta. Eso nos genera una pregunta. ¿Cómo es que cambian estas características que se heredan? Porque no son las mismas. Si fueran las mismas, pues no cambiaríamos. Tiene que haber un cambio. Y aquí es donde entran lo que lo que les decía, las famosas mutaciones. Pues una mutación a nivel genético eso es un cambio en uno o más genes, que a su vez los genes son como, imagínense un código de computadora, todo Código así. binario, como así. Ajá, como el código en el que programas algo. Ah, ok, ok. Sí, Ajá, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. ajá, un código es el código que determina nuestras características físicas e incluso psicológicas, porque hay genes que te vuelven más propenso a padecer depresión o a adicciones O ciertas o... enfermedades, ¿no? Que vienen desde tu familia, ¿no? Ajá, o sea, las enfermedades hereditarias es por eso, porque tienes un gen que te hace que te da una Te predispone predisposición. a tener. Ajá, ajá. Entonces, los genes pueden mutar por distintas razones, ya sea cambios en los nucleótidos del ADN, o sea, como ahorita lo voy a explicar más bien, pero estas son las razones principales. Cambios en los nucleótidos del ADN, reordenamiento o de estos, o incluso si un gen se pierde, o sea, se pueden perder los genes y esto puede generar mutaciones en otros genes. O sea, como es una escalera, cada gen es como un peldaño y si se pierde uno, altera la forma en cómo están los demás y es un rollo muy complicado. Tenemos algo así como 20, cada ser humano tiene como 24,000 genes, cada uno. Entonces, si todos están entrelazados de cierta manera, cambiar uno puede alterar otros de maneras que no conocemos. Es un desmadre horrible, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que después de Chernobyl y después de Nagasaki y Hiroshima hemos visto mutaciones muy cañonas tanto en la flora y en la fauna o en los seres humanos, porque esa radiación es lo que hace. Rompe rompe con la estructura de las células y modifica la manera en la que el ADN se traspasa, se va heredando. Ujú. Sí. Entonces, les decía, después de Hiroshima y Nagasaki, hubo un brote de enfermedades, o sea, las personas que sobrevivieron o que estuvieron expuestas a esa radiación y sobrevivieron, a lo mejor era como de, pues se ve sano, a lo mejor 10 años le dio cáncer o algo, ¿no? Pero no le veía físicamente. Cuando esas personas heredaron sus características, heredaron mutaciones y nacieron muchísimas personas con deformidades. eh, Hasta aquí en México hubo un brote como de personas que nacieron con labio leporino por un problema de radiación que hubo en Juárez. O sea, eso es lo que pasa. Esas mutaciones se van heredando y van haciendo individuos con otras características. Ok, entonces tú me estás diciendo que las personas que sufrieron, por ejemplo, estos ataques, que vivieron estar cerca de la radiación, si tienen hijos, le heredan esa mutación a sus hijos. Sí, ¿Es en serio? sí, O sea, yo pensé que solamente se quedarían ellos y como sus hijos no tuvieron estuvieron cerca de esta radiación, pensé que no, a ellos no les pasaría nada porque están lejos de o no, fuera no, de. no, 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 no. Es que mira, o sea, suponemos que hoy una persona se expone a una cantidad masiva de radiación. Ok, A lo mejor en unos años desarrolla cáncer por esa radiación que tuvo hoy. Pero aunque ok, hoy se haya expuesto y en 5 años tenga su primer hijo, ese hijo tiene altas posibilidades de nacer con alguna malformación ok. o algo, ¿no? Con alguna mutación. Porque eso es o sea, la radiación como que transforma el ADN, lo muta. Modificó el ADN, Ajá, y entonces, entonces ese ADN se hereda, esos genes se heredan y ya salen cosas raras. ok, ya Entonces, la capté. pero aquí la cosa es que no todas las mutaciones son malas o perjudiciales. Hay algunas mutaciones que te otorgan huesos más fuertes o hay otras que te protegen contra enfermedades cardiovasculares o degenerativas. Por ejemplo, si ves Michael Phelps, el Sí, nadador olímpico, ves que él se hizo muy famoso porque él tenía como,
o sea, sus rodillas como que tenían, no me acuerdo si era doble rótula, algo tenía, que sus rodillas no solo se estiraban para atrás, sino también como para adelante hasta cierto punto. Esa es una mutación que le permitía nadar mejor. Eso es algo que sus papás le heredaron y sí, 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 o sea, mucho antes, ¿no? Y es que realmente no nos damos cuenta de lo comunes que son las mutaciones. Creemos que es algo como súper raro y extravagante, ¿no? Pero de acuerdo en palabras del doctor Francis Collins, que es director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, una mutación no es más que una falla de ortografía inducida en la secuencia del ADN. O sea, cuando las células se reproducen, se cuenta que tienen la cadena de ADN, la copian, la traducen y la transcriben. Ok. Ese es un proceso que no es exacto, no siempre pasa bien. Hay muchas veces en las que un pedacito se copia mal o se traduce mal o se transcribe mal y eso ya genera una mutación. Y las mutaciones pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden no afectar. Hay mutaciones que incluso se pueden corregir naturalmente a lo largo de tu vida. Pues, natural, o sea, es como de, oye, un momento, algo aquí está sospechoso y el mismo cuerpo lo arregla. Hay otras que no y producen las enfermedades autoinmunes o enfermedades genéticas. Entonces, Ok. las mutaciones, o sea, todos tenemos mutaciones, todos somos mutantes, porque no hay, es que no hay dos personas que, aunque sean hermanos o hermanas, es posible que no tengan exactamente las mismas características. Puede haber alguna mutación ahí pequeñita. Las posibilidades son muchas, pero no es el 100%. Ahorita que dices que todos somos mutantes, es que es impresionante cómo la palabra mutantes nos las ponen con, tú piensas en mutante y piensas en algo horrible, Ese es los cuando X-Men. realmente, ajá, piensas en los X-Men o piensas en alguien que pasó toda su vida jugando con radiación y mutó como un monstruo, no lo sé. Ajá, Y que ahorita tiene, que lo dices que todos somos mutantes, ya esa palabra ya no es tan, tiene rayos láser en los ojos o ya tiene un se hace tercer ojo. invisible. Ajá, ya no te piensas Ya eso, es sé como de, cómo es. quizá yo también soy un mutante, o quizá mi Ajá, o hermano sea, es mutante. o sea, no sé, por ejemplo, si mi hermana tiene el cabello muy chino, muy, muy chino, y yo no. Esa es una mutación. Somos hermanos, tenemos como en teoría el mismo material genético porque tenemos los mismos papás, pero aún así hay una diferencia y esa es una mutación. O las personas que tienen los ojos, es la que aplica el doctor Xavier para ligar. Sí. Tienes un ojo de un color y otro ojo de otro. Esa es una mutación. El color de cabello. O sea, puede haber muchas variables. Entonces, las mutaciones son Ahorita muy de lo que me comunes. dices, yo llegaré con mi hermana y le diré, eres una mutación, porque nadie de mi familia es tan alto como ella. O sea, mi hermano mide 1,80 y mi hermana mide 1,78 y yo no. O sea, y realmente mi otra hermana somos de la misma estatura. Mi papá no es alto, mi mamá no es alta y ellos dos Pues, salieron súper altos. pueden ser mutaciones. Entonces, Son o mutantes sea, ellos dos. ajá, justo. O sea, por eso el título de este episodio es Mutante y Orgulloso, como los X-Men. Es Exacto, hay que, que aceptarnos. sí, justo. Entonces, la cosa es que hay algunas de estas mutaciones que sí pueden causar problemas de salud a largo plazo. Por esto se han desarrollado algo que se llama terapia génica, o sea, terapia genética, Ujú. que consiste en sustituir un gen que esté ocasionando algún trastorno por uno sano. O sea, el gen que está mal lo cambias por uno bueno. Entonces, agregar genes que le ayuden a combatir o a tratar la enfermedad al cuerpo o desactivar genes que estén ocasionando problemas. Todo esto es lo que se hace. Son cosas muy interesantes. En esencia, hay dos maneras de hacer esto. Una es de manera interna y la otra es de manera externa. De manera interna te inyectan algo que se llama vector, que Ok, o sea, es como, el vector es como algo que transporta el gen bueno. Muchas veces se usan virus, porque los virus tienen esa propiedad de alterar los genes, por eso se reproducen en el cuerpo. Llegan a las células sanas, les inyectan. las mutan y luego se reproducen así. Entonces, lo que se hace es, se desactiva el virus de tal manera que ya no sea dañino, se le pone el gen chido, se le inyecta al cuerpo y ese virus se empieza a reproducir con el gen chido que reemplaza al malo y ya, poco a poco te vas curando. Ok, ok. Esa es la manera interna. La manera externa es, te sacan sangre, en la sangre se inyecta el vector,
se hace como un cultivo en el que ya se empieza a reproducir el gen bueno, y ya que hay una buena cantidad, se te vuelve a inyectar esa misma sangre. Y es lo mismo. Es ¿Ves? como lo mismo, ¿no? O sea, esta es como Ajá. más Son dos sangrienta. formas, literal. Literal. Entonces, hasta aquí todo bien, todo bonito. No le diría problema, pero la cosa de la terapia génica es que así como tiene el potencial para revolucionar la medicina, es como todo, tiene como su lado riesgoso si no se le trabaja adecuadamente. Y justo por esto o sea, pasa por millones de filtros para liberarse al mercado. Es muy difícil. Y tiene sentido que pase por tantos filtros porque antes de considerarse segura, debemos saber que un cambio en los genes puede afectar a otros o tener consecuencias que no se notan inmediatamente, sino después de muchos años o incluso generaciones. Es por esto que la experimentación genética con embriones está prohibida. No sé si supiste, no creo, o sea, se supo, pero no tanto. En el 2018, un doctor llamado He Yankui, lo estoy pronunciando mal, pero es chino, no sé qué quieren que haga, realizó experimentos en embriones para que nacieran bebés totalmente inmunes al VIH, según él. O sea, los modificó. En realidad, solo generó mutaciones en un gen que nunca antes habíamos visto. Y las implicaciones de estas mutaciones no sabemos cuáles son hasta que crezcan los bebés. O sea, ¿los bebés siguen vivos? Nacieron dos. Lo hizo creo que con siete intentos y solo dos nacieron. Eh, no sabe, son dos niñas, me parece que son dos niñas. No se sabe qué consecuencias a largo plazo vayan a tener. O sea, tanto puede que si es... El problema es que ni siquiera se puede asegurar que si sean inmunes al VIH, porque solo como les cambió un gen, que es vamos a ir por donde entra el VIH al cuerpo. Ujú. Pero el problema es que no hay forma de asegurar que esa mutación las proteja. Solo es Sí, o como de, sea, ahí solamente está. hay Ahí, hay una forma de saberlo y es, no, pero no, no, eso no creo que sea muy, muy humano de la parte, por parte del doctor, o no, o sea, sea, no, no, o sea, estuvo horrible. Todos, eso es poco ético, no, o sea, poco moral, poco, no, Dios, lo sentenciaron a 3 años de cárcel y se lo merece. Y 3 es solo poco, 3. 3 es poco porque, o Sí, o sea, sea, aparte, si estas niñas se reproducen, esas mutaciones se van a se reproducir. van a heredar Ni y más. esto va a cambiar por completo la raza humana y no sabemos de qué manera. Puede que sea bueno, entre comillas, puede que sea malo, no tenemos ni idea. Porque a lo mejor ahorita es como de, eh, es inmune al VIH, pero una gripa la mata, porque no sabemos qué le hace. Sí, Entonces, exacto, no se unas puede por saber otras, aún. no se sabe. Entonces, eso es lo peligroso. Es lo peligroso de hacerlo sin conciencia, sin ética. La terapia genética, afortunadamente, sí pasa millones de filtros, muchos filtros, para que sea responsable. Pero, ¿qué pasaría si les digo que estos no fueron los primeros intentos por cambiar nuestra genética? ¿En serio? Y si les dijera que hubo un intento de redefinir lo que es un ser humano, o aún más allá, y si hubo quienes buscaron llegar al siguiente paso de la evolución humana, aquí es donde empiezan los gorros de aluminio, porque desafortunadamente todo esto, todo esto hay registros. Después de la Revolución Rusa y con el surgimiento de políticas soviéticas, se avecinaba un nuevo paradigma científico. Se buscaban nuevas formas de hacer ciencia, nuevas formas de hacer progreso y básicamente nuevas formas de esclavismo, porque era Rusia, la Unión Soviética. Entonces, comencemos con Ilya Ivanov, un científico especialista en inseminación artificial, que o sea, él fue de los primeros que logró hacer bien la inseminación artificial a principios del siglo pasado. Era una eminencia, era muy conocido. Pero a pesar de ser reconocido internacionalmente, Ilya buscaba crear híbridos entre humano y chimpancé. Ajá, un humano mono. Él ¿Un quería humano hacer, mono? sí, En serio? sí, él quería hacer eso para tener mano de obra barata y obediente. O sea,
real, él quería crear esclavos. Dios. Y entonces, no sé cómo, pero consiguió fondos por parte de Francia y Estados Unidos. Casual. Viajó a Guinea, donde tenía el plan de inseminar primates hembras con semen humano. Pero en algún momento dijo, no, eso no está chido. Y procedió a engañar mujeres locales para que se dejaran inseminar con lo que era semen de primates no humanos. El experimento obviamente no funcionó, no fue un éxito. Afortunadamente, así no funcionan las cosas. Pero persisten los rumores de hombres simio en los bosques de Guinea. O sea, todavía hay gente que dice como de, los rusos vinieron a crear hombres simios y en los bosques, ahí andan y te secuestran y todo. O sea, nada más es como trampa para turistas, pero, o sea, sí pasó este pedo. Pero qué locura, ¿no? O sea, pues se le agradece por lo de la inseminación artificial, un buen avance para ello, pero Es que, ay, eso ya está muy no, loco, ¿no? O no, no, sea, no. no, ya no, o sea, es que en un punto dices, bueno, va, te experimentaste, pero dejando de lado los chimpancés, o sea, para que hoy en día pudieran ya parejas tener inseminación artificial y está súper chido, Súper chido. Ajá. pero No, los hay chimpancés límites, no, ya, hay límites. hay límites, hay muchos Ay, límites, o sea, realmente, sí, y más no. porque los quería hacer esclavos, o sea, Ujú, sí, no, no, eh, o sea, si algo vamos a aprender en este episodio es que la Unión Soviética era otro pedo. Era completamente otro pedo. Ahora vamos a pasar al caso de Lysenko. No tengo su nombre, se apellida Lysenko, pero no puse su nombre por alguna razón. ok, ok. Él era considerado por el mismísimo Stalin como el mesías de la biología soviética. Para no hacer esto muy largo, lo que él hizo fue hallar una manera de modificar la condición de crecimiento de semillas de trigo para que sobrevivieran a los extremadamente fríos inviernos de Rusia. O sea, hay dos tipos de trigo, el que crece en primavera y el que crece en invierno. El que crece en invierno, pues aguanta más el frío, pero no crece en primavera. Entonces, lo que hizo este güey fue como de, voy a agarrar trigo que crece en primavera, que quiere más calorcito, y lo voy a poner en ciertas condiciones con humedad y todo este pedo para que crezca en invierno y no se muera. Y lo logró, lo hizo, salió todo chido. La cosa está en que al hacer esto, se dio cuenta de que la descendencia de esas semillas ya no necesitaba la intervención humana para sobrevivir en el invierno. En otras palabras, esas características que les habían permitido crecer en invierno originalmente se les habían heredado a las siguientes. Esto contradecía de cierta manera la teoría de la evolución de Darwin y los experimentos de Mendel. Entonces, él dijo, oigan, un momento, Darwin dijo esto y a mí me salió esta otra cosa. La gente de la Unión Soviética, siendo la gente de la Unión Soviética, dijeron, ven nomás, ya tenemos un vato que tiene su propia teoría de la evolución y aparte es soviético, todo lo demás está prohibido. Entonces, creó una nueva corriente llamada lisenkoísmo, que se volvió oficial. El lisenkoísmo era oficial. Antes de Darwin había otro vato que se llamaba Lamarck, que él decía que si tú en algún momento de tu vida habías tenido alguna característica física por alguna razón, tú se la heredabas a tus hijos. Ujú. Entonces, él decía, por ejemplo, que las jirafas estiraban mucho su cuello para alcanzar las plantas más altas y se les quedaba así el cuello. Y por eso sus hijas nacían con un cuello más largo que sus papás y a su vez, y así se iba repitiendo. Esa era la evolución de la marca. Pero siguiendo esa lógica, si a mí me cortan un brazo y tengo hijos, mi hijo debería nacer sin brazo. Ese es el problema. Entonces, Lysenko, la lógica de Lysenko estaba más por el lado de Lamarck que de Darwin. Pero dijeron, no, 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 esto es algo nuevo, esto es lisenkoísmo, todo chido, ¿no? Soviéticos. Que también lo Querían dije, inventar algo nuevo. no, más que nada no querían aplicar algo que fuera de Inglaterra. O sea, como de, no, Oh, es que sí. los ingleses son asquerosos, entonces vamos a tener lo nuestro y vodka y cosas así, y varios raros. Vodka. Entonces, por eso, básicamente por eso surgió el lisenkoísmo. Y te digo, todo pensamiento que lo contrajera era ilegal. Entonces, miles de biólogos perdieron su trabajo, su libertad e incluso sus vidas por esto. Si tú creías en el darwinismo,
te metían a un gulag de entrada y podías pasar ahí toda tu vida o te Es un fusilaban. gulag. Es una prisión soviética, pero o sea, de que básicamente cavan un hoyo en la tierra y ahí meten a 10 cabrones. ¡Hala! O te Pero suicidaban con 30 con, tiros en la espalda, ¿no? justo. O sea, pero esto a gran escala, ¿no? O sea, prisiones cabroncísimas y súper ojetes. O sea, peor de lo peor. Entonces, pero esto no es el punto como tal. Pues cuando explota la Guerra Fría, tanto la CIA como la KGB se encontraban en una guerra por encontrar nuevas formas pues, de chingarse unos a otros. Entonces, es aquí donde las ideas de Ivanov y los principios de Lysenko se unieron en 1978 para dar lugar al proyecto Silka. Está un proyecto Silka, que significa proyecto de eslabón en español. ¿Okay? Ok. Este proyecto dirigido por Sergei Brukojenko. Son nombres rusos, perdón. Dirigido por Sergei Brukojenko. El experimento seguía el principio de la evolución, de que la evolución no podía ser no solo acelerada, sino controlada a voluntad. Pero para esto necesitaban encontrar condiciones ideales. Entonces, pasamos de querer crear esclavos simios humanos a querer crear soldados avanzados. Es como la versión real del super soldado. Esto El es super soldado, ¿no? Sí. es como lo que querían hacer en la vida. Eso es lo que se intentó hacer. Como, ¿no? como el siguiente paso evolutivo humano para crear soldados más chidos para pelear contra los gringos. Todo este pedo. Entonces, fue justa. ¿Has visto Stranger Things? Sí, ¿Ubicas los tanques de privación, los que usan? Que es que sí. aquí se desarrollaron. Fue para esto. Bueno, no precisamente para esto, pero se utilizaron mucho aquí. Se desarrollaron los tanques de privación que consistían pues, en un tanque lleno de líquido donde se encerraba a los individuos de tal manera que perdían, o sea, sus sentidos se privaban. Era como estar en un vientre materno. No, todo estaba raro. Perdías tu sentido de la orientación, de la visión, el olfato, todo, absolutamente todo. Era estar como en un vacío. Entonces, esta era la condición inicial que querían. Pero una vez que que tenían esto, necesitaban un toque especial. El ingrediente X, como las chicas superpoderosas. Y para esto voltearon a ver a la siempre confiable radiación. ¿Se acuerdan que les No, comenté que la radiación mutaba cosas? Y es que aparte la radiación puede funcionar como factor de crecimiento. Los tumores, por eso se da mucho tumores con la radiación, porque la radiación hace que como acelera que las que se moléculas. reproduzcan Ajá. hasta lo pendejo. Entonces, no sé si se acuerdan que les comenté un poquillo de eso. Entonces, querían usar la radiación como factor de crecimiento. Ya que tenían todo listo, Sergei reclutó a 1,500 voluntarios directamente de todos los gulags que pudo y a 1,500 mujeres que fueron inseminadas artificialmente. Ok, ok, gracias por el dato. Esta vez. Esto lo hizo para tener como un marco de comparación. Vamos a intentar evolucionar a 1,500 vatos adultos y vamos a intentar evolucionar a 1,500 mujeres embarazadas. Que está ojete, de todas maneras. A los individuos se les sometía a 12 horas seguidas en los tanques, donde se les proporcionaba, no se proporcionaba, pero se les sometía a cantidades de radiación constante mientras estaban ahí. Se les dividió en 3 grupos, cada uno integrado por 500 hombres y 500 mujeres, y a cada grupo se les sometía a distintos niveles de radiación, con rangos de 10, 20 y 30 sieverts al año. O sea, eso lo hablé tantito en otro episodio de la radiación, pero un sievert, hay muchas maneras de medir la radiación. Los sieverts es qué tanto, un sievert es como la capacidad que tiene la radiación de influir en la salud de las personas. Entonces, mucho de lo que usamos da radiación. Los celulares, los aparatos electrodomésticos, las radiografías, los hospitales, todo. Pero es muy poco. Es, por ejemplo, los radiólogos solo se pueden exponer a 50 minisieverts al año. Entonces, cuando llegan a esos 50 minisieverts, les dan, hey,
tú aléjate un rato, date tu chance de que se te baje la radiación, cuando ya estés chido otra vez, vienes otra vez. Así funciona esto. Un solo sievert es suficiente para darte un riesgo de 5.5% de desarrollar cáncer. Un sievert. Entonces, Cierto. un sievert al año. Entonces, a estos vatos les estaban poniendo 10 al año a unos, 20 a otros y 30 a otros. Este proceso originalmente solo iba a durar los 9 meses de embarazo de las mujeres para poder comparar cómo iban los adultos con los recién nacidos después de que se diera a luz. Digo originalmente porque una vez que los bebés nacieron, lo primero que se dieron cuenta fue que el número de gemelos y trillizos era muchísimo mayor a lo común. O sea, que nazcan gemelos está raro, trillizos es todavía más raro. Esta vez nacieron un chingo. Dijeron como de entrada, estamos en algo, aquí hay algo porque ya sucedió esto. Pero no solo eso, los infantes contaban con características físicas distintas a las normales. Tenían extremidades más largas y cuellos más cortos. En contraste, los adultos parecían deteriorarse cada vez más, pues porque les estaban radiando, chingada madre. Pero, Se estaban metiendo mucha radiación, creo que era lógico. o sea, llámame pendejo, pero creo que cuando estás matando a alguien tiende a deteriorarse. Entonces, así pasaba, ¿no? Tal es el grado que ninguno de los hombres adultos sobrevivió al año completo. Ninguno. Dios, Sin qué embargo, inhumano. Imagínate, sufriendo, no, sin por embargo, la ciencia. sin embargo, los infantes nacidos llegaron a ser un poco más de 2,000. O sea, de 1,500 mujeres embarazadas, nacieron más de 2,000 niños. Es a lo que me refiero. Nacieron un chingo de gemelos de trillizos. Tanto que se aumentó en 500 el número. Y con esta nueva cifra de voluntarios, el experimento siguió. Los infantes siguieron recibiendo cantidades poco sanas, por decir algo, de radiación, que tuvo un efecto de crecimiento acelerado, como se esperaba. No solo en tamaño, sino también en sus características extrañas. El experimento siguió durante 5 años, en los cuales aproximadamente 1,900 de los infantes fallecieron. O sea, de los poco más de 2,000, 1,900 así, no aguantaron. De los restantes, solo lograron sobrevivir un año más. Estos últimos eran los que mostraron mutaciones tales como metabolismo más rápido, crecimiento acelerado, pues, o sea, tenían 6 años y ya habían llegado casi al tamaño adulto. Pero lo más notable fue que sus cuerpos tenían características que se asemejaban más a las de un cangrejo que a las de un humano convencional. Y te voy a mandar una foto, te la voy a mandar ahorita para que la describas. Ay, no, es que todo pendejo Ok, ok. lo hubiera preparado antes. Ah, sí, aquí está. Pues, ahí está. Si pego un grito, eso es real, Ya, no es ya te la, fingido. ya te la mandé. Ay, qué miedo. Ay, Dios, está cargando. Ay, Dios, está Ay, cargando. no, ¿es en serio? O sea, ¿se veían así? Sí. O sea, trata de describirla, por favor. No hubo ningún corte de ningún tipo. No es otro día. No sé por qué pensarían eso ustedes. Adelante, Mariana. Sigue diciendo lo que estabas a punto de decir. Claro, iba a describir la imagen y vaya que es impactante, porque realmente lo que nos muestra son dos esqueletos, uno que es un esqueleto normal, un ser humano, y otro donde el esqueleto tiene como una coraza como de, ay, no sé cómo explicarlo, como el Como, hueso acá atrás en la espalda, como tortuga ninja. como, como tortuga ninja, exacto, las costillas son más anchas y tiene o sea, un brazo como si fuera una pinza de cangrejo, o sea, realmente se ve Sí, o sea, totalmente diferente. parece villano de Mario Bros. O sea, sí, es. Exactamente. Y, entonces déjenme, ahora les leo yo la descripción que yo traía de la. Ay, no, ¿por qué no hice más pequeña esto? Bueno, ni modos. La descripción que traía yo de esta criatura. En la espalda desarrollaron una especie de cobertura ósea similar a la de un caparazón. Su
Su caparazón, su cuello era casi nulo, por lo que tenían que caminar inclinados, y sus brazos eran largos, con manos en forma de pinzas. Entonces, aquí va a estar de todas maneras la imagen en algún lugar de la pantalla. Y, o sea, si es que no me da huevo, no, sí lo voy a hacer. Y entonces, entonces, como ya les mencioné, al final ninguno de los participantes, por decirles de alguna manera, porque así voluntarios no eran, logró sobrevivir. El experimento, aunque exitoso, fue cancelado y ahora nos quedan solo vestigios de aquel horroroso momento de crueldad humana. Solo hay un pequeño detalle que he estado omitiendo, y es que nada de esto fue real. O sea, Espera, ¿qué? Sí, No sí, manches. sí, pero no. O sea, antes de que me mientan la madre, antes de perder mi veracidad, mi credibilidad nula, eh, todo lo que hablé antes de los hombres cangrejo es verdad. La evolución sí tenemos mucha evidencia. Sí hubo lo de la terapia genética sí existe. Lo del doctor chino que le arruinó la vida a unas bebés también pasó. Lo de los experimentos rusos, tanto el de los hombres simio como el del trigo, también sucedieron. Pero esto último, lo de los hombres cangrejo, lo inventé todo. O sea, todo salió de esta pervertidamente que al parecer lee demasiada ciencia ficción. Porque hoy en día es demasiado fácil que llegue cualquier persona en redes o con un podcast o que diga, yo sé de ciencia, y va a decir algo que tal vez tiene una pizca de verdad, pero está rodeado de mentiras. Y por esa sola pizca de verdad, todos le creen. A mí me pasó con mamá, otra vez la voy a balconear. Cuando fue el sismo del 2017, hubo un charlatán que empezó a decir que él había predicho el sismo, porque él era geólogo. No sé, o sea, es de entrada, o sea, no es por desprestigiar ni nada, pero es un pinche traductor. ¿Qué vergas va a estar sabiendo de los sismos? Punto número uno. Punto número dos, su argumento era que él había dicho que el sol estaba lanzando llamaradas solares que producían sismos. Y cuando ves su canal de YouTube, tenía como 1000 videos diciendo, esta semana va a temblar porque el sol va a lanzar una llamarada. Entonces llevaba como 3 años diciendo, esta semana va a temblar. Obviamente iba a temblar en una de esas. Es el tipo que es un tipo calvo de Sí, lentes sí. que tiene un pizarrón. Sí. Sí, amigo. Entonces, cuando tembló, como a los días mamá dijo como, no, es que yo vi un video en YouTube, en Facebook, de un señor que decía que él había predicho el sismo y sí lo predijo. Y dijo que otra vez va a temblar en octubre. Yo como o sea, yo estuve como un mes peleándome con ella hasta que un día le dije, me encontré un video de este vato, le dije, mira mamá, este vato es un charlatán. Y me dijo, pues es el que te digo. Y yo como de, mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Sabes? Entonces, todo este episodio lo escribí como un mockumentary. O sea, como The Office es un mockumentary, es un documental falso. Y la estructura que lleva esto es, vas planteando, va como ajedrez, vas plantando partes que todas son verdad. Entonces, punto número uno, la evolución es verdad. Punto número dos, los dinosaurios. O sea, por eso empecé con los dinosaurios, porque dije, es fácil decir como de, no, es porque los dinosaurios medían 30 metros y nosotros medimos 2 a lo mucho. O por qué las gallinas son tan pequeñas en comparación con los dinosaurios. Ahora vámonos a qué es la evolución. Hablé de Darwin y de todo el Mendel, que son cosas que ya conocemos. Luego me fui un poquito más allá de la terapia genética. Luego me fui, luego me A la fui radiación. la radiación, que eso sí pasa. Que hay mutaciones muy feas, o sea, pero las mutaciones son normales. De hecho, hay mutaciones que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabías que los cíclopes técnicamente sí existen? Es como no sé si la Yo palabra no sé correcta si es. creerte o no. No, esto es neta. O sea, esto es neta, no lo busques porque te vas a traumar, pero Ok. no sé si la palabra correcta es un síndrome o es una condición, es una enfermedad genética que es como un error, no me acuerdo qué cromosoma, que hace que los bebés nazcan con un solo ojo. Con un solo ojo. Sí, o sea, pero o sea, no pueden vivir, o sea, no sobreviven. Sí, claro. Si sobreviven, el nacimiento es mucho.
una hora, 2 horas. Son condiciones fatales de entrada. Existen. Yo lo vi en mis clases en prepa. O sea, vi imágenes y no quiero volverlas a ver en toda mi vida. Pero sí existe. Entonces, son cosas que las veces es como de, eso no es neta, pero sí es neta. Entonces, 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 de eso nos pasamos a la terapia genética, luego al doctor que ya lo hizo, luego a los experimentos en Rusia que sí pasaron. Y aparte los rusos están bien pinches locos. O sea, de ahí ya le da credibilidad a que hayan intentado hacer esto. Claro, yo por eso te creí. No, hace 2 episodios hablé de un güey que le cosió un perro en la espalda a otro perro. Ay, Neta, Dios. o sea, son cosas que dices como, neta, eso pasó y sí pasaron. Entonces, dar ese salto, el salto de intentamos hacer esto a hicimos esta otra cosa, ojete, no es tan grande. No es tan grande y se han visto cosas más raras. Deformidades más sorprendentes. Es que yo te Justo. juro que yo cuando estabas contando esto, yo me imaginaba el laboratorio acá súper gigante y toda la gente en un cuarto Sí, oscuro. sí, güey, sí. O O sea, sea, yo ya me lo imaginaba todo y hasta los rusos hablando ruso y tomando vodka. O sea, yo me lo sí, imaginaba todo como te co- lo pintan, ¿no? O sea, como son los yo, rusos. o sea, como si fuera un capítulo de Stranger Things. Así me lo imaginé yo mientras lo estaba escribiendo. Entonces, o sea, precisamente mi punto Así con este totalmente. podcast. Ajá, justo. Pues, y es que, o sea, la gente como que no cacha bien qué es la evolución. O sea, como que piensan que la evolución es algo mágico, así que pasa como de la noche a la mañana. Porque cuando empezó la pandemia, un argumento muy común entre las personas gringas era, es que si necesitáramos cubrebocas, los seres humanos ya habríamos evolucionado para tener un cubrebocas integrado. Es real. Hay videos de gente No, diciendo esto. ¿real? Es real. No manches. Y, y te digo algo, técnicamente tienen razón. Técnicamente, porque técnicamente los vellos nasales, o sea, el pelito de la nariz, eso Ujú. es. Eso es. O sea, nosotros tenemos pelo en la nariz, vellos en la nariz. Como un filtro. Es un filtro, es para que cualquier Mm. virus, bacterias, cualquier cosa que entre por la vía nasal, se quede ahí atrapada y no nos enferme. Pero obviamente no es suficiente. Por eso necesitamos la protección extra, el cubrebocas. Es como de, pues sí, tenemos la piel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies es más dura que el resto del cuerpo, pero aún así usamos guantes, aún así usamos calcetas, zapatos, Es que te ¿sabes? imaginas evolucionar a ese punto en el que tengas como una membrana en la cara Es que que eso sea es lo tu que decían, cubrebocas. eso es lo que decían, o sea, Sería raro. es que no funciona, si no funciona la evolución, o sea, hay, No, no funciona así. no, hay un libro muy, muy bonito bueno, es mi libro favorito de Isaac Asimov, que es una compilación de libros, una antología de cuentos. Y tiene un cuento en el que justamente habla de la evolución. O sea, son como, se llama Mesa de Billar Darwiniana. Ujú. Y la manera en cómo explica él la evolución es que son una serie de pasos. Es como jugar billar. Tú tienes una mesa de billar, tomas la bola blanca y con el taco le pegas a la bola blanca para que le pegue a las demás bolas y se vayan metiendo en sus respectivos agujeros. Entonces, veámoslo así. Bueno, él habla de que en la evolución de los dinosaurios llegaron a su límite, llegaron a un punto en el que ya no podían crecer más porque era poco sustentable. Tiene razón. Nosotros en física en uno de mis primeros semestres, un maestro nos decía, en primer semestre de hecho, nos decía que Godzilla no puede existir. Es imposible que Godzilla exista por 2 razones. Por la ley de enfriamiento de Newton y por la ley del cuadrado. No me acuerdo cómo se llama. Eh, o sea, el punto es que Godzilla por su tamaño colapsaría, porque o sea, su área crece de una manera cuadrada, pero su volumen crece de manera cúbica. Entonces, entre más grande sea, o sea, ajá, pues eso es que si sería meterme en matemáticas, por decirte, Sí, o no, hacemos de sea, esto. ajá, no, o sea, por decirte, si 2 por 2, o sea, es 2 al cuadrado, no, es 4.
pero 2 al cubo es 8. Entonces, ahora en vez de 2, sea 1.000.000, que es lo que mide la pata, 1.000.000 de metros cuadrados, que es lo que mide la pata de Godzilla, por decir algo. Entonces, su pura pata tendría un de área, Godzilla. pero el volumen de su pata sería muchísimo más grande. Y como sería muchísimo más grande, colapsaría sobre su propio peso. Ah, ya entendí, ya entendí. Ajá, entonces algo, vamos a decir, algo similar con los dinosaurios. La teoría de Isaac Asimov era que en algún momento llegaron a su punto máximo evolutivo en el que ya no podían crecer más porque ya no se podrían sostener. Y por otro lado, entre más grande eres, más trabajo, energía cuesta mantenerte vivo. Entonces, entre más grandes sean, justamente más alimento necesitan y tampoco serían sustentables. Por eso se extinguieron, porque ya no podían seguir evolucionando, ya no se podían seguir adaptando. En cambio, los mamíferos en ese momento tenían todas las capacidades para seguirse adaptando. Eran pequeñitos, podían esconderse, tenían madrigueras, se alimentaban de otras cosas, sangre caliente, muchas cosas, ¿no? Por eso Y, los nerfearon, ya vi. y justo en ese cuento Asimov habla de que los seres humanos igual ya llegamos como a nuestro punto máximo evolutivo. O sea, O sea, ya no ya. vamos a evolucionar. Mm, es que Es que nunca, naturalmente, no sabremos, ¿no? es que, mira, naturalmente no, artificialmente sí, pero ese es spoiler de otro episodio. Porque Oh, Dios. es que se bien, no, estamos en una época muy extraña, pero justo, o sea, la gente no, como que no dimensionamos lo importante de la evolución, lo real de la evolución, porque es tangible. El hecho de que tengamos este dedo aquí, este pulgar opuesto, es evidencia de la evolución, porque solo los chimpancés lo tienen y son como nuestros familiares más cercanos y son los únicos que pueden hacer cosas similares a nosotros. No sé si has visto apenas vi, no sé en dónde, pero un video de un mono, como un capuchino, no sé qué animal, un mono en un zoológico jugando con una piedra, pero no estaba jugando, la estaba afilando y la pone contra el vidrio, el cristal del zoológico y le pega con otra piedra para romperlo y salirse. Ya hay Dios. videos, ya hay videos de orangutanes usando ramas como herramientas. O sea, esos son símbolos de evolución cognitiva. Entonces, ¿Quieres decir que, ¿cómo se llama esta el película planeta de los donde simios. El el planeta de planeta de los los simios. simios se va a hacer real? Oh, Dios, no. Mira, no me sorprendería. O sea, ya en este punto, Sí, creo que no. en este año, ¿qué nos va a sorprender? Después de todo lo que hemos vivido. ¿Te imaginas que a final de año de repente llegue la evolución a los simios y nos declaren la guerra? Eso sí estaría de locos. Mira, si sucede es tu culpa, Mariana, por echar la sal. Quiero Ah, que quede registro de esto, va a ser tu culpa. si llega a pasar gente, pueden echarme la culpa. Pueden hacerlo. Sí, Yo claro que aceptaré sí. la culpa. Pero sí, o sea, bueno, aquí a lo que yo quería llegar, ya me desvié mucho, perdón. Lo que yo quería llegar es que mi punto con este podcast es, pues, o sea, sí, por un lado, traerles como un poquito de conocimiento, de cosas que tal vez no sepan, pero pues, también, o sea, que formen su propia opinión, porque, o sea, mi trabajo es compartirles lo que yo investigo, lo que sé, lo que investigo, lo que otra gente ha descubierto. Pero pues, ustedes tienen el poder de creerme o no. Pueden investigar por su cuenta, pueden formar sus propias opiniones, pueden diferir conmigo, pueden decir, no me gustó lo que dijo, no me gustó lo que investigó, pueden decir que estoy siendo, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo contrario de imparcial? ¿Parcial? No suena bien. Ah, que Ah, estás tomando un bando ajá, que sí, es justo. O que se sea me fue la que palabra. sí, a mí también de repente, y no sé por qué no lo escribí, pero sí, el punto, pueden decir que simplemente no están de acuerdo conmigo a pesar de todo lo que yo les dije, y es perfectamente válido, tienen derecho a su opinión, pero pues asegúrense de que sea de ustedes, porque si solo están repitiendo lo que yo vengo aquí a decirles, nadie les asegura que estoy diciéndoles la verdad. ¿Por qué no me piden mis referencias, mis fuentes? O sea, trato de investigar lo mejor que puedo y de que toda la información que traigo sea fidedigna, que tenga fe y legalidad de que esto es verdad, que sean estudios recientes, que traigan los números actualizados
pero a final de cuentas pues, es mi palabra contra la de ustedes. Y imagínense que de repente llegan a su cena familiar. Imagínate una persona que nada más haya llegado a la parte de los hombres cangrejo, haya puesto pausa y haya ido con su mamá. Mamá, no me lo vas a creer. Adivina qué acabo de descubrir. Oh, y le enseña la foto. Mira, mira, hay hombres cangrejo, mamá. Nos están ocultando la verdad. Y de repente le pone play. ¿Qué creen? No es cierto. ¿Te imaginas cómo quedó esa persona? ¿Te imaginas? O sea, se le pinta la cara en ese momento, Mariana. Te Esa la persona ven. iba a ser yo, la verdad, porque terminando esto, yo iba a llegar con mi mamá. Mamá, ¿qué crees? Los hombres cangrejos son realidad, jefa. Y iba a quedar. Y quedé ahorita porque lo estoy confesando. Ya, sí, o sea, justo, no es nada más quedarse con lo que dice algún estúpido en internet, porque cualquiera puede filmarse frente a una cámara y decir algo. Es buscar por qué las personas creen lo que creen, por qué dicen lo que dicen, por qué... Y es que, bueno, o sea, ya es como lo que tengo más adelantito, pero pues es que la ciencia no es estática, todo el tiempo está cambiando. Y lo que hoy tomamos como verdad, mañana puede que ya no lo sea. Entonces, pues, miren, por favor, si tienen alguna duda de cualquier cosa que he dicho en este episodio o en cualquiera de los otros, con toda confianza, ahí mándenme este mensajito en Instagram, estamos como @comarca_podcast o en Facebook como La Comarca de Feynman. Mándenme un mensaje como de, oye, carnal, tengo duda de este episodio y yo les mando todas las fuentes que, que haya utilizado para este episodio porque es muy importante que las tengan para que vean que no nada más me estoy inventando chingaderas. Sí, porque ¿qué es esto? Trabajo final de prepa. Entonces, pues De mis sí. trabajos no hables. Chale, perdón, ya te quemé mucho el día de hoy. Creo que sí, ya me quemaste el día de hoy. Oye, el día de hoy, guiño, guiño. Claro, ¿eh? Ajá. Sí, 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 o sea, ya Solo me ha te, quemado un día. sí, sí, ya te quemé mucho en este episodio ininterrumpido. Sin Claro, interrupciones. claro que Todo sí. seguido, ¿eh? Pues, la ciencia no tiene todas las respuestas. Quien les diga lo contrario les está mintiendo. Porque aunque tengamos mucho conocimiento en comparación con antes, eh, la ciencia todo el tiempo se está reescribiendo, se está cambiando, se está reformulando y lo que hace 10 años considerábamos verdad, hoy ya no lo es. Hace 200 años decíamos, Newton tiene toda la razón. Y luego llegó Einstein y dijo, Newton está mal. Y todos dijimos, Einstein está bien. Y luego llegó la física cuántica y dijeron, Einstein está mal. Y todos como de, ok, nadie sabe qué pedo con la cuántica, pero mi punto es que la ciencia siempre está cambiando, siempre, siempre está cambiando. Entonces no podemos nada más quedarnos con lo que alguien nos dice. Como científicos tenemos la responsabilidad, tengo la responsabilidad moral de compartir con ustedes lo que sé, pero también de promover que ustedes busquen por sus propios métodos, porque, o sea, para mí es, o sea, pídanme fuentes, o sea, a mí nunca nadie me ha preguntado, oye, está muy chido lo que dijiste, pero ¿de dónde lo sacaste? Nunca nadie me lo ha pedido. Y háganlo porque se cuestionen lo que vengo a decirles, porque, o sea, para mí es muy fácil sentarme aquí, a hablar sobre hombres cangrejo durante una hora, y como tengo todo un historial de cosas que dije que sí son verdad, y tengo una imagen photoshopeada, si yo no les digo que es mentira, mucha gente se hubiera ido con la idea de que es real. O sea, O sea, yo no te voy a mentir, yo no te voy a mentir que me estoy riendo porque hasta yo tengo una imaginación muy inmensa. Hasta es un problema para mí porque yo me lo imaginé todo. O sea, me imaginé el laboratorio, me es imaginé que, las personas. Dije, es what que, the es, ese era mi punto, ese era mi punto. O sea, yo les dije una serie de cosas que sí sucedieron y al final les dije una mentira. Y como yo les había dicho muchas verdades, todos me creyeron la mentira. Y eso nos pasa muy seguido, muy seguido. Así, de esta manera es como se llegó en su momento a creer que las vacunas causaban autismo. Porque fue un güey que dijo, ah, tengo estos niños que eran normales, aunque que no tenían ninguna condición más bien. Ajá, no tienen ninguna condición. A todos los niños se les suministró la vacuna triple viral, que es la del tétanos, paperas y viruela, creo, o sea, el sarampión. A los todos se les aplicó.
todos los niños comenzaron a presentar síntomas de autismo. Todos los niños presentaron síntomas de autismo. Conclusión, las vacunas provocan autismo. Y eso no era verdad. No es verdad. Lo que el vato falsificó el experimento. Todos los niños ya tenían autismo antes de la vacuna y él nunca lo dijo. Pero como nunca nadie lo cuestionó, ahorita tenemos un chingo de gente que piensa que las vacunas son malas. Ese es mi punto. No porque yo me siente aquí a hablarles de ciencia significa que tengo la razón. Tal vez estoy equivocado. Tal vez hay hombres cangrejos. Yo no sé. Yo solo soy un güey que estudia física. Entonces, puede que sí, puede que no. Nunca lo sabremos. Puede que ¿Verdad? sí existan, ¿eh? O sea, La- pero no quiero investigarlo porque si no no, apareceremos suicidados con 30 balazos cada uno. sí, no hay que querer mejorar Latinoamérica. Está Sí, mal no. eso. Es como el chiste de los Looney Tunes cuando dicen que las hormigas gigantes o lo que ahora se conoce como cangrejos. Sí, no, sí, justo. O sea, la ciencia es muy, muy bonita, pero hay que saber por dónde llegarle. Porque no se crean todo lo que ven, todo lo que escuchan. Eso es, nada más por eso es este episodio. No se crean todo lo que ven. Entonces, de- pues ya. Perdón perdón. O sea, No pasa nada ya. O sea, yo no estudio ciencia y me lo creí, entonces comprobaste tu punto, comprobaste mucho. entonces, pues ya, miren, recuerden que solo porque la ciencia o un científico lo diga, no significa que no se deba cuestionar. La ciencia progresa porque constantemente la cuestionamos y cuestionamos lo que ya sabemos. Entonces, ahora sí ya, para concluir, primero que nada, la evolución sí es real, investiguen. Y les dejo una cita del mismísimo Robert Oppenheimer, que o sea, es de los que hizo la bomba atómica. O sea, no está chido la bomba atómica, pero era muy bueno. No debe haber barreras para la libertad de preguntar. No hay sitio para el dogma en la ciencia. El científico es libre y debe ser libre para hacer cualquier pregunta, para dudar cualquier observación, para buscar cualquier evidencia, para corregir cualquier error. Entonces, nosotros fuimos Mariana Soto e Isaac Salgado. Esto fue La Comarca de Feynman. Los esperamos la siguiente y no olviden que día con día juntos vamos a ignorar un poco menos. Bye. Hasta luego.